Tomen asiento, por favor. Gracias. Dios es siempre aquel que nos trae bendición y guía para nuestra vida. Ahora, esta mañana me interesa que podamos considerar algo. Entre la experiencia cristiana, todo lo que hacemos y lo que decimos en la vida de las iglesias, en cada una de esas cosas, hay un signo que tiene que ver con nuestra propia salud espiritual. Yo sé que de pronto dices, a veces de pronto los cristianos miden cómo anda la fe de la iglesia pensando en cuánto dinero ingresa en los diezmos. O en otros momentos piensan que tiene que ver con cuántas ocasiones asisten a los cultos. Un signo inequívoco de la presencia de Dios en medio de nosotros, escúcheme bien, un signo inequívoco de que la presencia de Dios está actuando en tu vida, tiene que ver con la transformación que Dios está haciendo en ti. Y esa transformación te lleva directamente a ser una persona que desea hacer la voluntad de Dios. Va de nuevo. ¿Quieres medir cómo está tu salud espiritual? Hay que preguntarnos qué tan deseosos estamos de hacer su voluntad. Quiero que considere este texto que nos va a servir de base y después vamos a verlo cómo en otros textos se repite. Salmo 143. Quiero que lo vea. Tú eres mi Dios, enséñame lo que quieres que yo haga. Vea cómo está de una vez el salmista preguntándolo. ¿Qué quieres que yo haga? Permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Un signo de que la presencia de Dios está actuando en nuestra vida tiene que ver justamente con eso. No importa cuántas veces asistes al templo, no importa en cuántos ministerios estás, no importa cuánto dinero estés ofrendando, la transformación profunda tiene que ver con algo que el Espíritu de Dios hace hacia el interior de ti, y hacia el interior de ti te lleva a que tú estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ese es un signo inequívoco de que la presencia de Dios está actuando en tu vida. Quiero que veamos solamente un par de muestras más, porque estoy hablando de los salmos, así como que a la mitad de la Biblia. Déjame ir a un entorno distinto, al entorno de los profetas, y quiero que observe cómo hay cambios significativos, cambios esenciales en la vida de los creyentes cuando el Espíritu de Dios está actuando en su vida. Es el caso de Isaías. Voy a usar dos ejemplos clásicos. Enseguida, dice Isaías, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Vea la respuesta de Isaías. Yo respondí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Está ansioso de hacer la voluntad de Dios. Está ahí listo. Si hay un signo de salud espiritual, es que tú estás deseoso de hacer la voluntad de Dios. Estás deseoso. Una persona que no tiene salud espiritual asiste de vez en vez al templo. De vez en vez ofrenda. Muchas ocasiones incluso tratan de engañarse a sí mismo y dice, pero cuando voy lo hago con mucho corazón. No te engañes. Si eso ha sido en algún momento tu caso, estás engañándote solo. Porque si el Espíritu de Dios está ahí en tu vida, el Espíritu de Dios te va a impulsar a que tú quieras más de la presencia de Dios. Si estás sano, vas a buscar de Dios. Si estás enfermo, lo más probable es que vas a encontrar cualquier excusa para no estar haciendo la voluntad del Señor. Esto es ese es en el libro de Isaías. Quiero que veas cómo no es nada más en algunos personajes. Voy a saltar rápido hasta la experiencia del apóstol Pablo
para considerar simplemente cómo a lo largo de la Biblia, podríamos haber citado un profeta, los salmos, los profetas. Ahora vamos a la época apostólica y cómo en la época apostólica ocurre exactamente lo mismo. En este caso es el apóstol Pablo, su propio encuentro con Dios. Él está narrando su conversión y en el momento en que él narra su conversión, inmediatamente surge esta pregunta. Él, temblando y temeroso, dijo, ve lo que está preguntando Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres, Dios, que yo haga? ¿Se da cuenta? Cuando las personas tienen un encuentro con Dios, un signo inequívoco tiene que ver con la transformación que el Espíritu de Dios está haciendo en ellos. Transformación. Y estás deseoso de hacer su voluntad. Y cuando estás deseoso de hacer su voluntad, déjame decirte algo, no hay nada que te pare. Y al mismo tiempo que no hay nada que te pare, puedes contar con que el respaldo de Dios está atrás de ti, porque cualquier tarea que tú emprendas buscando hacer la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios está atrás de ti para protegerte, para cuidarte, para proveer. Puede parecer lo más ilógico del mundo para muchos de tus amigos, incluso para tu familia, incluso para ti mismo, puedes considerar que no es viable. Pero si lo que te impulsa es hacer la voluntad de Dios, ten la seguridad de que Dios estará ahí sosteniéndote, guiándote, porque eso tiene que ver con el cumplimiento de un proyecto de Dios que lo va a hacer a través de tu propia vida. Entonces, algunos de los cambios esenciales que tiene que ver en la vida de los creyentes, justamente porque están deseosos de hacer su voluntad, tiene que ver con esto: deseo por la palabra. No solamente es trabajo, empieza un ansia, un deseo de estar buscando la presencia de Dios en sus propias vidas, y saben que eso es a través de la palabra. Es el deseo de hacer por su voluntad, y es un incremento importante poder compartir lo que Dios está haciendo ya en sus vidas. Entonces, aquí tenemos tres áreas que cuando tú empiezas a considerar si hay salud espiritual en un individuo o en una iglesia incluso, tú estás buscando necesariamente que estos tres elementos estén apareciendo. Una iglesia, déjame pasarlo nada más a nivel de la iglesia. Una iglesia que no le interesa compartir su palabra es una iglesia enferma. Si la iglesia como tal dejamos de tener interés de predicar la palabra, y no hablo de predicarla para los que ya conocen, sino para los que incluso no conocen, si dejamos de tener interés en eso, simple y llanamente dejamos de ser iglesia. No tiene ninguna razón que estemos aquí, cuidándonos a nosotros mismos. La razón de ser iglesia es porque nos interesa compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero si la transformación no está ocurriendo en tu vida, por supuesto que no tienes de qué compartir. ¿Qué compartes si Dios no está haciendo nada en ti? Por eso es que la gente pierde el interés de compartir de la palabra, porque no está experimentando nada, porque están vacíos. Déjame usar una expresión de los profetas: se han convertido en huesos secos, que no tienen nada que compartir. Cuando la transformación de Dios está operando en tu vida, estás sin duda actuando y moviéndote hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, el primer punto tiene que ver con un deseo por la palabra. Esa parte es esencial. Los que viven en relación con Dios van a buscar cosas que son específicas. Las Escrituras hablan acerca de eso. Filipenses 4. ¿Qué es lo que van a buscar? Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Por nuestra unión con Jesucristo,
nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Repite la frase que está en rojo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien. Para eso fuiste creado. Para eso fuimos creados. Para hacer el bien. Así es que Dios nunca te va a pedir nada que Él no te dio primero. Así es que Dios te diseñó, fuiste diseñado para hacer el bien. Cuando Dios dice, ¿qué es lo que pido de ustedes? ¿Qué es lo que estoy esperando? Que sean bondadosos, pero ser bondadosos no tiene nada de complicado. Dios te diseñó para eso. Déjame ponerlo ahora del otro lado, brevemente. Cuando me porto de forma injusta, cuando en lugar de bondad soy inmisericordia, violento, cuando en lugar de ternura es golpes y regaños, ahí hay un signo de enfermedad espiritual. La bondad, la misericordia son producto del Espíritu de Dios. El que actuemos con justicia es un signo de la presencia de Dios en mi vida. Porque cuando Dios está actuando en mi vida, naturalmente me lleva hacia eso. Pero cuando estos signos no aparecen en mí, algo tengo que arreglar con el Señor. Porque lo natural, de acuerdo a su propio diseño, es que yo fuese bondadoso. Me creó para hacer el bien. Eso es lo natural, porque es la forma en cómo Dios me diseñó. Cada vez que me porto abusivo, no estoy hablando de bondad. Cada vez que estoy pasando encima de los derechos y oportunidades de otros, no es bondad. ¿Sabe? Es tan fácil no pasar encima de los derechos de otros. Me acuerdo de un ejemplo cuando niño. Tuve que aprenderlo. Déjame contar. ¿Le ha tocado ir a comprar las tortillas a las 2 de la tarde? E ir a hacer la fila. Ahora a veces mejor voy al súper y ya yo sé que hay menos fila. Y si hago fila, pues ya está climatizado ahí, no tengo problema. Pero me acuerdo de niño, mi madre, ve por las tortillas. Y eso significaba a las 2 de la tarde en el sol, en un lugar que estaba caliente, ir a hacer la fila para poder comprar tortillas. Y yo sé que muchas veces te dan ganas de, conozco a la persona que está allá adelante despachando, y me meto, o le decía a uno de mis amiguitos, sácame mis tortillas. Es tan simple. Pero estoy actuando en contra de todos los que están en la fila. No me importan. Oye, había 20 gentes, no me importan. Me importo yo. Así es que voy y me meto, si es posible, en el primer lugar. Eso no es bondad. Así es que yo espero que la próxima vez que te toque ir por tortillas, a mí de vez en vez me sigue tocando. Ahora voy y hago la fila porque quiero respetar el derecho de cada uno de ellos. También tiene que ver, por supuesto, con adorar a Dios. Tiene que ver con la forma en cómo nosotros nos estamos vinculando, y la adoración a Dios, en primer lugar, es tomar en seriamente nuestra relación con Él. ¿Qué tan en serio es tu relación con Dios? ¿Qué tan prioritario es en tu vida? Por nuestra unión con Jesucristo,
nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Repite la frase que está en rojo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien. Para eso fuiste creado. Para eso fuimos creados. Para hacer el bien. Así es que Dios nunca te va a pedir nada que Él no te dio primero. Así es que Dios te diseñó, fuiste diseñado para hacer el bien. Cuando Dios dice, ¿qué es lo que pido de ustedes? ¿Qué es lo que estoy esperando? Que sean bondadosos, pero ser bondadosos no tiene nada de complicado. Dios te diseñó para eso. Déjame ponerlo ahora del otro lado, brevemente. Cuando me porto de forma injusta, cuando en lugar de bondad soy inmisericordia, violento, cuando en lugar de ternura es golpes y regaños, ahí hay un signo de enfermedad espiritual. La bondad, la misericordia son producto del Espíritu de Dios. El que actuemos con justicia es un signo de la presencia de Dios en mi vida. Porque cuando Dios está actuando en mi vida, naturalmente me lleva hacia eso. Pero cuando estos signos no aparecen en mí, algo tengo que arreglar con el Señor. Porque lo natural, de acuerdo a su propio diseño, es que yo fuese bondadoso. Me creó para hacer el bien. Eso es lo natural, porque es la forma en cómo Dios me diseñó. Cada vez que me porto abusivo, no estoy hablando de bondad. Cada vez que estoy pasando encima de los derechos y oportunidades de otros, no es bondad. ¿Sabe? Es tan fácil no pasar encima de los derechos de otros. Me acuerdo de un ejemplo cuando niño. Tuve que aprenderlo. Déjame contar. ¿Le ha tocado ir a comprar las tortillas a las 2 de la tarde? E ir a hacer la fila. Ahora a veces mejor voy al súper y ya yo sé que hay menos fila. Y si hago fila, pues ya que está climatizado ahí, no tengo problema. Pero me acuerdo de niño, mi madre, ve por las tortillas. Y eso significaba a las 2 de la tarde en el sol, en un lugar que estaba caliente, ir a hacer la fila para poder comprar tortillas. Y yo sé que muchas veces te dan ganas de, conozco a la persona que está allá adelante despachando, y me meto, o le decía a uno de mis amiguitos, sácame mis tortillas. Es tan simple. Pero estoy actuando en contra de todos los que están en la fila. No me importan. Oye, había 20 gentes, no me importan. Me importo yo. Así es que voy y me meto, si es posible, en el primer lugar. Eso no es bondad. Así es que yo espero que la próxima vez que te toque ir por tortillas, a mí de vez en vez me sigue tocando. Ahora voy y hago la fila porque quiero respetar el derecho de cada uno de ellos. También tiene que ver, por supuesto, con adorar a Dios. Tiene que ver con la forma en cómo nosotros nos estamos vinculando, y la adoración a Dios, en primer lugar, es tomar en seriamente nuestra relación con Él. ¿Qué tan en serio es tu relación con Dios? ¿Qué tan prioritario es en tu vida? ¿Sabes?
He conocido hombres y mujeres que la relación con Dios es prioritaria y la ponen en el primer lugar de su agenda. También he escuchado muchas personas que dicen, Dios es lo más importante de mi vida, pero sus actos no reflejan eso. Llegamos tarde a los cultos. Me cayó visita, pastor. No pude venir. ¿Sabe? Me acuerdo de algo. Una familia, me acuerdo, pastor, ore por nosotros, va a venir mi familia a visitarnos, queremos que ellos conozcan de Jesucristo y demás. Y bueno, pues ahí estamos orando porque va a venir la familia y que compartan, Señor, usa esta familia para que... Estamos pensando en todo eso. Cuando llega la familia, simplemente recibo una llamada, pastor, no voy a venir, vino mi familia, no puedo ir al templo. Yo me quedé ahí. No es la misma familia por la que estuvimos orando. Y entonces le estás tú comunicando a esa familia por la que quieres que conozcan de Jesucristo. Tú le estás comunicando, ¿sabes, familia? Tú eres más importante que Dios. Yo puedo dejar a Dios plantado, pero primero voy contigo porque es mi compromiso familiar primero que mi relación con Dios. No es tan difícil. Créame que es bastante sencillo. Pero ocurre precisamente porque no tomamos en serio nuestra propia relación con Dios. Pero también se trata de adorar a Dios, es donde intencionalmente buscamos realizar cosas que sabemos que van a redundar en la gloria de Dios, en que Dios va a ser glorificado. Buscamos también adorar personal y comunitariamente y nos sentimos parte de un grupo en el cual Dios nos ha llamado a participar. Estamos haciéndolo juntos. Por supuesto, la idea principal está en esto, que toda nuestra vida se convierte en una forma de adoración a Dios. El apóstol Pablo lo resumió en una sola frase. Dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo. No importa qué estás haciendo. Estás cocinando, cocina para la gloria de Dios. Das clases, da clases, hazlo para la gloria de Dios. Estás en una oficina, atiende a esa gente y que descubran en ti el mejor profesional porque lo estás haciendo para la gloria de Dios. No importa cuál sea la razón donde estés. Si eres un estudiante, debes de ser el mejor estudiante posible porque estás haciéndolo para la gloria de Dios. No importa en dónde estemos, no importa cuál sea el escenario. Si mi trabajo es ser albañil, voy a ser el mejor albañil porque estoy construyendo para la gloria de Dios. No importa en dónde esté. Dios va a ser glorificado cuando la gente conozca y vea tus acciones y entonces pueda descubrir, es el mejor artesano posible, es el mejor albañil, es el mejor profesionista, es la mejor ama de casa. No importa en dónde estemos. Si es para la gloria de Dios, vamos a buscar intencionalmente que Dios sea glorificado en cada una de las tareas que estemos. No importa cuál sea, vamos a buscar que cada uno de nosotros podamos hacer eso. Y una cosa más. Vamos a buscar también que sea Dios glorificado, no solamente en nuestras acciones, sino que todo esto al final de cuentas nos lleva a un asunto más. Deseo por compartir la palabra. Busca en tu Biblia, por favor. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 29 al 31. En la versión en lenguaje actual dice así. Hechos capítulo 4, 29 y 31. Vamos a saltarnos el 30. En un ambiente complicado, la iglesia apostólica, esa primera iglesia, empieza a sufrir persecución y en medio de ello surge estas palabras. Una de sus oraciones dice, ahora Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar ante nadie. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaron sin temor acerca de Jesús. Hay dos cosas cuando estamos hablando del deseo de compartir la palabra, de compartir.
hay dos cosas que puedes tú esperar. Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, en un escenario muy complicado, la iglesia lo que hace es, Señor, danos el valor para compartir. Yo sé, usted y yo sabemos por qué estaban pidiendo valor. Su líder principal acababa de predicar y por predicar el evangelio terminó en la cárcel. Pedro. Para muchos dirían, Señor, permítenos que no nos atrapen. Probablemente usted y yo oraríamos, Señor, diciendo, permíteme que no me atrapen porque no quiero enfrentar eso. Lo que esta iglesia hizo fue, permítenos tener el valor para seguir haciéndolo. Confiando en que Dios habría de estar a su lado. Y el Dios al que estaban orando, por supuesto, que estuvo a su lado. Pero quiero que veas la siguiente frase que está en rojo. Cuando eso ocurrió, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando tú estás deseoso de hacer la voluntad de Dios y empiezas a actuar en consonancia con eso, algo que debes de esperar es también que la presencia del Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Algo que puedes esperar es de que la llenura del Espíritu de Dios va a posarse sobre tu vida. Cuando las personas están deseosas de hacer la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios va a estar ahí. Déjame hacer un repaso brevemente. Hablamos de Isaías, ¿verdad? Como aquel que dijo, Señor, envíame a mí. ¿Qué ocurrió? Grandes fragmentos de el libro de Isaías, los cánticos del siervo de Jehová y todo eso están justamente en el centro del evangelio, pero son fragmentos del libro de Isaías. Dios usó con enorme poder a aquel hombre. El apóstol Pablo fue otro de los que dijeron, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dios usó a este hombre para escribir la mitad del Nuevo Testamento y además predicar por toda Europa. Toda la cuenca, una gran parte de la cuenca del Mediterráneo fue llena por la palabra de la palabra del Señor, justo por las acciones de este hombre. Fue lleno del Espíritu de Dios. Y eso ocurre exactamente con cada uno de los creyentes cuando queremos hacer la voluntad de Dios. En las Escrituras, en la eclesiología de la iglesia, a eso es a lo que le llamamos un avivamiento. Porque en un avivamiento lo que estamos esperando es que el resultado de hacer la voluntad de Dios es que nuestras vidas sean llenas del Espíritu Santo. Entonces, cuando tu vida es llena del Espíritu de Dios, no solamente vas a ser bendecido, sino a través de ti, Dios bendecirá a muchísima gente que está en derredor tuyo. Porque tú estás deseosa de hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios lo hará en ti. Oremos pidiendo de su gracia ahora. Padre, gracias por el cuidado y las bendiciones que de ti recibimos. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de los que hoy están aquí. Bendecimos, nuestro Dios, tu nombre. Y te pedimos que seas tú el que nos des de tu gracia para poder continuar adelante. Bendícenos, Señor. Permítenos contemplar, Señor, lo que tú seguirás haciendo en medio de nosotros cuando podamos descansar ahora en el cuidado tuyo, sabiéndonos que el resultado de la búsqueda de ti significará que nuestra vida sea llena por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.